Es todo en términos de la representación en las áreas directas y espacios. Nosotros estamos en esto de que nuestros niños puedan leer lo que consumen. Ellos siguen leyendo las mismas cosas que yo leí cuando era niña y lo que mis padres leían. Yo creo uno de mis libros era de mi padre porque somos de un condado pequeño, pero en cualquier caso hay tan poco conocimiento del público en general sobre las personas indígenas. Si no tienes al equipo de fútbol americano o los Chiefs, los Blackhawks, los Braves, y eso es todo. O los disfraces que ves en Target para Halloween. Este es un tiempo muy difícil. O los niñitos a quienes les enseñan a vestirse de indios y peregrinos. Nosotros lo hacíamos esto y yo odiaba estar en un pueblo fronterizo con ese sentimiento. Era como esta culpa tan profunda. Esta experiencia para nuestros niños indígenas que necesitan esta situación, pero también es esta ignorancia estereotípica de las personas que están adaptando todos estos estereotipos o estas, bueno, supongo asignaciones con diferentes personas. Y hay todo tipo de ciencias sociales, psicología y todo esto que demuestran que esto es muy dañino para nuestros niños, que las mascotas indígenas en particular son muy dañinas, no solo a nuestros niños, sino a todos los niños, porque luego los niños aprenden de estos estereotipos raciales y tratar a otras personas como cierta fiesta de los Chiefs y luego ves a tantas personas viendo esta imagen errónea de la cultura indígena y eso es todo. Al igual con esas páginas, verás a alguien y le dirás, no puedo creer que ustedes sigan aquí. Tiene sentido. Eso es lo que sucede cuando la gente no tiene representación. Y luego tomas esto con un pueblo existente. ¿Qué harás con esas personas si es que no tienes idea de quién son? W.E.B. Du Bois habla sobre el velo, ¿verdad? Y para nosotros de color, a través de nuestras experiencias, vemos el racismo diario y la discriminación. Y ahora en términos de esto, y ahora tomamos esta referencia del trabajo, estas son personas quienes no pueden ver lo obvio que está el racismo y las inequidades porque son ciegos al respecto de esto. Y últimamente es el tipo de mentalidad cual está perpetuando esto por aquellos quienes controlan la educación, por el tipo de principios de destino manifestado, cual continúa hasta el día de hoy, la mentalidad colonista y luego también es la ignorancia más grande de la sociedad principal, quienes actúan en las maneras más estúpidas debido a su ignorancia. Cuando hablamos sobre la competencia cultural en este tipo de trabajo, no es una vía de una sola dirección, no se trata de nosotros, sino se trata de ellos y cómo ellos se vuelven competentes para poder interactuar con las personas indígenas de este lugar, que es una falta de conexión fundamental, especialmente para los que crean políticas en todos los niveles. Una hija de primaria, y estamos con el aprendizaje remoto, y una de las cosas que yo aprendí al crecer en las Dakotas y al asistir a más escuelas, mi familia era bastante activa en nuestra educación y yo recuerdo que tenía que traer mis libros de historia y mi abuela los marcaba. Decía, estas son las cosas incorrectas que te están enseñando. Y sería una conversación de cuándo vendrás, porque yo no iba a asistir a eso. Así es que yo he tomado esta misma página de lo que mi abuela y mamá hicieron y comencé a tener estas conversaciones. Este es un momento difícil, como lo mencionó Tara, porque tenemos el Día de Personas Indígenas, estas conversaciones, y luego es el Día de Acción de Gracias, y luego cuando mi hija entró al kinder el año pasado, yo empecé a tener estas conversaciones con ella en la escuela suburbana, en el distrito escolar Jeffco, y entonces dije, ¿cuál es su plan con estas dos áreas temáticas? Porque yo tengo mis pensamientos. Salió bastante bien el año pasado y salió bastante bien este año. Y después digo que bien, porque no hablan de nada.
no mencionan a Cristóbal Colón, ya no hacen el indio y el peregrino, pero este año, el día de hoy, La maestra de mi hija dio una presentación y dijo, hoy es el Día de Personas Indígenas. Y yo estuve tan sorprendida de una manera, ¿verdad? Pero esa reacción de shock y sorpresa, yo creo que cuenta que tenemos esta expectativa de que va a ser, o sea, no nos van a dar nada, ok, puedo lidiar con nada, pero, pero que no van a tener esta conversación activa sobre personas indígenas y el punto de vista de ellos de la historia. Así que el hecho de que eso sucedió en un salón de clase de primer grado, pues es algo que yo siento que esto es porque representa porque importa la representación y porque tenemos que tener conversaciones sobre las mascotas nacionales y bueno, pues esto tiene un efecto en los salones de clase y todos estos niños que están aprendiendo virtualmente pudieron escuchar las palabras el Día de Personas Indígenas y me sentí muy contenta y orgullosa por eso. Pero bueno, solo quería compartir eso.